¿Sabías que cada clic, cada búsqueda y cada paso con tu celular alimenta un sistema que ya toma decisiones por nosotros? No es ciencia ficción, es Big Data trabajando junto a la inteligencia artificial, el verdadero sistema nervioso de la civilización digital. En este video vas a entender, de forma clara y sin tecnicismos, cómo los datos se transforman en poder, decisiones y predicciones que influyen en tu vida diaria, muchas veces sin que lo notes. Si te interesa comprender cómo funciona el mundo digital desde adentro, suscríbete gratis ahora, activa la campanita y súmate a esta comunidad donde la IA se explica fácil pero con profundidad. Durante la mayor parte de la historia humana, la información fue escasa, frágil y lenta. El conocimiento se transmitía de generación en generación mediante relatos orales, manuscritos y, más tarde, libros impresos. Cada avance en la comunicación ampliaba el alcance del saber, pero siempre dentro de límites humanos. Escribir tomaba tiempo, copiar costaba esfuerzo y almacenar requería espacio físico. En apenas unas décadas, esa lógica ancestral se desintegró. La humanidad ingresó en una etapa inédita, caracterizada por la producción automática, constante y masiva de información digital. Hoy, casi todo lo que hacemos deja una huella de datos. Cada búsqueda en Internet, cada desplazamiento con un teléfono móvil, cada compra con tarjeta, cada fotografía compartida y cada interacción con un dispositivo conectado genera información. Este flujo incesante constituye lo que llamamos Big Data, un océano digital que crece segundo a segundo y que se ha convertido en la materia prima fundamental del siglo XXI. La comparación con el petróleo no es casual. En la revolución industrial, los combustibles fósiles impulsaron máquinas, fábricas y sistemas de transporte, transformando la economía y la sociedad. En la revolución digital, los datos cumplen un papel equivalente, alimentan algoritmos, modelos predictivos y sistemas inteligentes. Sin embargo, existe una diferencia esencial. El petróleo se agota cuando se consume, los datos, en cambio, se multiplican cuando se usan. Cuantos más datos se analizan, más valor potencial adquieren. El mundo contemporáneo ha sido traducido al lenguaje digital. La realidad física tiene hoy una réplica informacional, ciudades monitorizadas, cuerpos cuantificados, economías medidas en tiempo real. Vivimos rodeados de sensores visibles e invisibles que registran temperatura, movimiento, pulsaciones, preferencias y comportamientos. El planeta entero se ha convertido en una fuente continua de información. Pero los datos, por sí solos, no significan nada. Son fragmentos aislados, números, imágenes, textos sin interpretación. Un océano de información sin inteligencia es solo ruido. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Si el Big Data puede entenderse como el sistema sensorial del mundo digital, la inteligencia artificial es su mente. Los datos observan, la IA comprende. Los datos registran, la IA interpreta. Los datos recuerdan, la IA decide. El Big Data suele describirse a través de 5 características fundamentales, conocidas como las 5V. El volumen es la más evidente, la cantidad de datos generados diariamente supera la capacidad humana de análisis. La velocidad indica que esos datos se producen rápidamente y deben procesarse en tiempo real. La variedad refleja la diversidad de formatos y fuentes, números, textos, imágenes, videos, sonidos, señales biométricas. La veracidad recuerda que no toda la información es fiable y que debe ser depurada. Finalmente, el valor aparece solo cuando los datos se transforman en conocimiento. Esa transformación exige un proceso complejo. Los datos se recolectan desde múltiples fuentes, se almacenan en infraestructuras distribuidas, se limpian para eliminar errores y se organizan para que puedan ser analizados. En esta etapa intervienen tecnologías como la computación en la nube y sistemas capaces de manejar volúmenes gigantescos de información. Sin embargo, el paso decisivo ocurre cuando entran en acción los algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se limita a ejecutar instrucciones predefinidas. Aprende de los datos.
Detecta patrones, establece correlaciones, ajusta sus modelos y mejora con la experiencia. Este cambio marca una ruptura histórica con la informática tradicional. Durante décadas, las máquinas siguieron reglas explícitas: si ocurre A, entonces haz B. La IA moderna, en cambio, observa miles o millones de ejemplos y construye su propio modelo del mundo. El auge de la Internet de las cosas ha acelerado este proceso de forma exponencial. Objetos cotidianos se han convertido en productores permanentes de datos. Relojes inteligentes miden la salud, vehículos conectados analizan el tráfico y el consumo, fábricas inteligentes anticipan fallas, ciudades optimizan energía y transporte. Cada objeto conectado actúa como un nervio que transmite señales al gran sistema digital. Este entramado de datos solo adquiere sentido gracias a la inteligencia artificial. La IA analiza flujos continuos de información y toma decisiones en tiempo real. Un sistema de tráfico ajusta semáforos, un algoritmo médico detecta anomalías en imágenes, un asistente virtual comprende lenguaje natural. En todos los casos, los datos son el alimento y la IA es el cerebro que los procesa. La idea de máquinas capaces de pensar no surgió de la nada. Durante siglos, filósofos reflexionaron sobre la mente como un mecanismo lógico. En el siglo XX, Alan Turing demostró que cualquier proceso computable podía ser ejecutado por una máquina, sentando las bases de la informática moderna. A partir de esa idea nació la inteligencia artificial como disciplina científica, con el objetivo de reproducir, y eventualmente superar, ciertas capacidades cognitivas humanas. La historia de la IA puede entenderse como una sucesión de etapas. En sus inicios, predominó la inteligencia artificial simbólica, basada en reglas lógicas explícitas. Estos sistemas funcionaban bien en contextos limitados, pero fallaban ante la complejidad del mundo real. Luego surgieron enfoques estadísticos que permitieron a las máquinas aprender de datos y probabilidades. El verdadero punto de inflexión llegó con el aprendizaje profundo y la IA conexionista, cuando las redes neuronales artificiales comenzaron a procesar cantidades masivas de información. Las redes neuronales están inspiradas, de manera abstracta, en el cerebro humano. Están formadas por capas de neuronas artificiales que transforman la información progresivamente. En una imagen, las primeras capas detectan bordes, las siguientes, formas, las últimas, objetos completos. En el lenguaje, aprenden relaciones semánticas y contextuales. Este aprendizaje no consiste en memorizar, sino en generalizar patrones. Gracias al Big Data, estas redes pudieron escalar. Millones de ejemplos permitieron entrenar modelos cada vez más precisos. El resultado fue un salto cualitativo en el rendimiento de la IA. Hoy, los sistemas superan a los humanos en tareas específicas como el reconocimiento visual, la traducción automática o el análisis de grandes volúmenes de información médica. La inteligencia artificial se ha integrado silenciosamente en la vida cotidiana. Decide qué noticias leemos, qué videos vemos, qué productos compramos. Detecta fraudes bancarios, optimiza rutas logísticas, personaliza el aprendizaje, asiste a médicos y abogados. Aunque muchas veces pasa desapercibida, su influencia es constante. Sin embargo, este poder no está exento de riesgos. La IA aprende de los datos, y los datos reflejan la sociedad que los produce. Si contienen prejuicios, desigualdades o errores históricos, los algoritmos los reproducen. Un sistema de selección laboral puede discriminar si fue entrenado con datos sesgados. Un algoritmo de seguridad puede focalizarse injustamente en ciertos grupos. La inteligencia artificial no es neutral, es un espejo amplificado de la realidad social. A estos riesgos se suman los dilemas de privacidad y vigilancia. Cuantos más datos se recopilan, más detallados se vuelven los perfiles de las personas. La línea entre personalización y control puede volverse difusa. La misma tecnología que permite anticipar enfermedades puede invadir la intimidad. Por eso, la ética del dato se ha convertido en uno de los grandes debates contemporáneos.
Proteger los datos es proteger identidades. Las regulaciones buscan garantizar transparencia, consentimiento y derechos básicos, pero la ética va más allá de la ley. Implica una responsabilidad colectiva sobre cómo se recopila, se analiza y se utiliza la información. En este contexto surge una evolución conceptual, el paso del Big Data al Smart Data. El Smart Data prioriza la relevancia sobre la cantidad. No se trata de almacenar todo, sino de seleccionar los datos realmente útiles para una tarea específica. Menos ruido, más sentido. Esta aproximación mejora la eficiencia de los algoritmos y reduce los riesgos asociados a la acumulación indiscriminada de información. La alianza entre Big Data e inteligencia artificial ha transformado la economía global. Las empresas más influyentes del mundo no se definen solo por sus productos, sino por su capacidad de recolectar y analizar datos a gran escala. La información se ha convertido en un activo estratégico. Mercados financieros, agricultura, salud, educación y logística dependen cada vez más de decisiones inteligentes. El trabajo también se ve profundamente afectado. Las tareas repetitivas son automatizadas, mientras que aumentan las demandas de habilidades cognitivas, creatividad y capacidad de interacción con sistemas inteligentes. No se trata de una sustitución total del ser humano, sino de una reconfiguración del rol humano. El futuro del trabajo será colaborativo, humanos e inteligencias artificiales trabajando en conjunto. Uno de los desarrollos más sorprendentes de la IA reciente es su capacidad creativa. Existen sistemas que escriben textos, generan imágenes, componen música y diseñan objetos. No crean como los humanos, pero recombinan conocimientos aprendidos en escalas y velocidades inéditas. Esto reabre preguntas filosóficas sobre creatividad, originalidad y conciencia. La inteligencia artificial actual sigue siendo especializada. Resuelve tareas concretas con gran eficacia, pero no posee una comprensión general del mundo. La búsqueda de una inteligencia artificial general continúa. Los modelos multimodales, capaces de integrar texto, imagen, sonido y video, sugieren un avance hacia sistemas más flexibles y contextuales. Si algún día se alcanza una inteligencia comparable a la humana, será necesario replantear qué entendemos por pensar, comprender y decidir. Más que una simple revolución tecnológica, el Big Data y la inteligencia artificial representan una transformación civilizatoria. Juntos forman un sistema nervioso digital que percibe, analiza y responde a escala planetaria. Estamos construyendo una inteligencia distribuida, continua e invisible que observa el mundo mientras el mundo ocurre. El gran desafío del siglo XXI no será solo hacer estos sistemas más potentes, sino asegurarnos de que reflejen valores humanos. La tecnología amplifica nuestras capacidades, pero también nuestras fallas. Enseñar a las máquinas a aprender implica, inevitablemente, aprender sobre nosotros mismos. Al final, los datos no contienen sabiduría, sino potencial. La inteligencia artificial no decide el futuro por sí sola. Solo revela, con una claridad inédita, quiénes somos, cómo actuamos y qué tipo de sociedad estamos construyendo. El verdadero progreso no dependerá de la cantidad de información ni de la complejidad de los algoritmos, sino de la responsabilidad con la que decidamos utilizarlos. Gracias por acompañarnos.